Bienvenidos y bienvenidas a Prueba de Fuego. Hoy nos vamos a sumergir en un material que la verdad, a primera vista parece súper denso. Es un manual técnico argentino. Se llama FBC 104, La predicción del comportamiento del fuego, Sistema Campbell. Nuestra misión, digamos, es desentrañar cómo los expertos en incendios forestales logran predecir el comportamiento del fuego. Parece casi como si leyeran el futuro, pero lo más interesante es que no es con supercomputadoras en medio del campo, es con un sistema de pensamiento, una lógica. El objetivo es transformar todo ese caos de variables en algo simple y práctico. Exacto. Y esa es la palabra clave, ¿eh? Simplificación. El sistema de predicción Campbell, o CPS, no busca medir cada variable con una precisión milimétrica. Su genialidad es todo lo contrario. Es una especie de filtro mental que le dice al combatiente, mira, de las 100 cosas que podrías estar mirando, solo importan estas 3. Concéntrate en ellas y vas a poder anticiparte al fuego. De acuerdo. Y acá es donde quiero que empecemos a desglosar esto. Porque uno piensa en un incendio y se imagina una complejidad abrumadora. El clima, la vegetación, el terreno. ¿Cómo es posible reducir todo eso a solo 3 factores sin perder información que es vital? ¿Cuáles son esos 3 elegidos y qué los hace tan especiales? Esa es la pregunta del millón, ¿no? El sistema parte de la tríada clásica que todos conocemos: combustible, meteorología y topografía. Pero el genio de Campbell fue preguntarse, dentro de cada una de estas categorías, ¿cuál es la única variable que cambia más rápido y tiene el mayor impacto a lo largo de un día? La que de verdad mueve la aguja. O sea, es buscar el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo de análisis. ¿Casi una ley de Pareto para incendios? Podríamos verlo así, totalmente. Empecemos por el combustible. Tienes 1000 cosas que podrías medir: humedad, densidad, tipo de pasto, la altura de los árboles. Es infinito. Sí, interminable. Pero el sistema ignora casi todo eso y se centra en una sola cosa: la exposición. ¿La exposición a qué? La radiación solar. No le importa tanto qué se está quemando, sino qué tan, digamos, cocinado o precalentado está por el sol. Un pastizal que estuvo recibiendo sol directo toda la tarde está más seco, a mayor temperatura, y bueno, está listo para arder de forma explosiva. Entiendo. Es como si el sol le hiciera la mitad del trabajo al fuego. El fuego no tiene que gastar su propia energía en calentar y secar la vegetación, sino que puede usar toda esa potencia para avanzar. Es como un atajo energético. Pero, a ver, ¿no podría un tipo de combustible muy denso, como un bosque cerrado, ser más peligroso que en pasto seco aunque esté en la sombra? Es una objeción lógica, sí, pero lo que pasa es que el sistema se enfoca en la propagación rápida, en el comportamiento dinámico. Un bosque denso puede arder con más intensidad a largo plazo, pero lo que genera esas carreras explosivas que atrapan a los bomberos es el combustible ligero y precalentado. Prioriza velocidad. Prioriza la velocidad del cambio. Y lo que más cambia, hora a hora, no es el tipo de bosque, sino qué ladera está de cara al sol. Para el segundo pilar, la meteorología, la lógica es muy similar. Me imagino que acá también hay muchas opciones. Temperatura, humedad relativa, presión atmosférica. Supongo que el sistema también elige un solo campeón. Y el campeón, indiscutido, es el viento. Es el factor más visible y potente. Empuja las llamas, las inclina sobre el combustible que todavía no se quemó y, lo más importante, le inyecta oxígeno. Como un fuelle gigante. Como un fuelle gigante, exacto. Y además, ese aire en movimiento deseca todo a su paso. El viento no solo acelera el fuego, lo hace correr en una dirección concreta y de forma mucho más eficiente. De acuerdo. El viento es el motor que le da dirección y velocidad. Eso es bastante intuitivo. Ahora, el tercer factor, la topografía. Ese me genera más dudas. Una pendiente es estática, ¿no? Siempre está ahí. Me cuesta ver cómo se integra en un sistema que parece tan centrado en el cambio, en lo dinámico. Ahí está la clave. La pendiente es estática, pero el fuego no lo es. Y la interacción entre los dos es tremendamente dinámica. De todos los elementos del terreno, el sistema se queda con la variable más simple y universal: la pendiente. ¿La pendiente? Sí. Cuando el fuego avanza cuesta arriba, la pendiente provoca un efecto geométrico brutal. Las llamas, que naturalmente se elevan, quedan prácticamente pegadas al combustible que está más arriba. Claro. Lo precalientan y lo secan en segundos.
Es por eso que un fuego subiendo una ladera puede acelerar de forma exponencial. La pendiente no cambia, pero se convierte en un acelerador cuando el fuego le enfrenta. Vale, ya lo veo. No es la pendiente en sí, sino la dirección del avance del fuego respecto a la pendiente. Ok, tenemos los 3 pilares: exposición al sol, viento y pendiente. Pero me da la impresión de que conocerlos por separado no es suficiente. La verdadera magia debe estar en cómo se combinan. El manual habla de unas curvas horarias, que suena muy técnico. Suena técnico, pero es una de las herramientas más visuales y poderosas del sistema. Imagínate un gráfico simple. El eje horizontal son las horas del día, y el vertical es la temperatura que alcanza una ladera. El sistema te muestra el ritmo de calentamiento del paisaje, siguiendo la lógica del hemisferio sur, que es donde se desarrolló, ¿no? A ver, dibújame ese día. ¿Cómo es? Bien. Al amanecer, la ladera que mira al este es la primera en recibir el sol. Se calienta muy rápido, como un fogonazo, y alcanza su pico de temperatura muy temprano, sobre las 9 o 10 de la mañana. Después, el sol sigue su camino y esa ladera empieza a enfriarse, a entrar en sombra. Ok. Luego, cerca del mediodía, el protagonismo es para la ladera que mira al norte. Esta recibe el sol más perpendicular, el más potente, y alcanza la temperatura máxima de todo el día alrededor de la 1 de la tarde. Es el punto más caliente del paisaje. El más caliente. ¿Y qué pasa con las otras dos? Me lo pregunto. La ladera sur es la más tranquila. Se calienta de forma muy moderada. Nunca alcanza picos peligrosos. Pero la ladera oeste, esa es la que hay que vigilar por la tarde. ¿Por qué? Porque recibe el sol cuando la temperatura ambiente ya es muy alta. Pero lo más importante es que el suelo y las rocas estuvieron acumulando calor todo el día. Como una batería. Como una batería, justo. Esa batería se suma al sol directo de la tarde. El resultado es un pico de temperatura altísimo y tardío, sobre las 6 de la tarde, que puede reactivar un incendio que parecía tranquilo. Ah, ahora lo entiendo. Entonces, estas curvas te dan un mapa predecible del peligro a lo largo del día. Y si a ese mapa de calor le superpones la dirección del viento y las pendientes del terreno, ahí es donde surge el concepto central del sistema, ¿no? La alineación de fuerzas. Exactamente. Ahí es cuando todo cobra sentido. La lógica de campo es simplemente preguntarse, en este preciso momento y en este preciso lugar, ¿cuántas de estas 3 fuerzas, exposición, viento y pendiente, están empujando el fuego en la misma dirección? Y el sistema lo codifica de una manera brutalmente simple. Esto es lo que me parece genial. Pasa de la teoría a un código súper práctico. Es un código de batalla. Tenés la plena alineación o 3 de 3. Esta es la tormenta perfecta. Es cuando el fuego avanza cuesta arriba, a favor de la pendiente, Ajá. con el viento en la espalda, a favor del viento, y sobre la ladera más caliente del día, a favor de la exposición. Es cuando sabes que no hay que meterse ahí, que la cosa se va a poner muy fea. El cóctel perfecto para un desastre. Me imagino que el resto de las combinaciones son menos graves. Correcto. Tenés la media alineación, o 2 de 3. Por ejemplo, el fuego sube la ladera con el viento a favor, pero lo hace en una ladera en sombra. Le falta un ingrediente. Le falta un ingrediente. Es peligroso, pero no explosivo. Luego está la nula alineación, o 1 de 3, donde solo un factor lo ayuda. Y finalmente sin alineación, 0 de 3, donde el fuego va cuesta abajo, contra el viento y en una ladera fría. Prácticamente se está apagando solo. Ahora lo veo. No es solo una escala de peligro del 1 al 3. Es un código universal. Un piloto en el aire y un bombero en el valle pueden decir 3 de 3 en el flanco derecho, y ambos visualizan exactamente la misma situación de peligro extremo, sin necesidad de más explicaciones. Es un atajo para la comunicación en medio del ruido y el caos. Y ese atajo es lo que te permite pasar del análisis a la acción. Con este código podés empezar a hablar de estrategia. El primer concepto táctico que define el sistema es el de carreras. Carreras. Las carreras principales son esos avances rápidos y destructivos que ocurren en plena alineación. El 3 de 3. Son los frentes que devoran el paisaje. Las carreras secundarias son más lentas, ocurren con 2 de 3 o 1 de 3. Y lo más importante, si podés predecir la alineación, podés predecir las futuras carreras. Podés ver hacia dónde va a explotar el incendio antes de que ocurra.
Pero para eso necesitas identificar en el terreno los puntos donde la alineación va a cambiar. Exacto. Y para eso, el sistema tiene dos conceptos que son puro lenguaje de campo: puntos de inflexión y puntos críticos. Un punto de inflexión es cualquier lugar donde la alineación vaya a cambiar. La cima de una loma es el ejemplo perfecto. El fuego sube en 3 de 3, llega a la cima y de repente la pendiente se invierte. Y la alineación se rompe. Se rompe. Pasa a estar en su contra. Pero un punto crítico suena mucho más ominoso. Porque lo es. Un punto crítico es un punto de inflexión donde el cambio es a peor, donde el fuego pasa de dócil a salvaje. El ejemplo de manual es el fondo de un barranco. Imagínate el fuego bajando por una ladera con la pendiente en contra. Sí, lento. Quizás en 1 de 3. Avanza lento, es controlable, pero llega al fondo, el punto crítico, y empieza a subir por la ladera de enfrente. Si esa ladera está de cara al sol y el viento sopla hacia arriba del barranco, de repente en cuestión de metros pasas de un 1 de 3 a un 3 de 3 explosivo. ¡Wow! Identificar esos puntos en el mapa es como saber dónde va a caer el próximo rayo en una tormenta. Pero saberlo no es suficiente. Tenés que hacer algo al respecto. Me imagino que el tiempo que tenés para actuar entre que el fuego está tranquilo y llega a uno de esos puntos críticos es la clave de todo. ¿Cómo llaman a ese margen de oportunidad? Lo llaman la ventana de actuación. Y es exactamente eso: el tiempo y el espacio del que dispones para atacar un frente de fuego mientras está en un estado de baja alineación, antes de que llegue al siguiente punto crítico y se vuelva incontrolable. Calcular bien esta ventana es una cuestión de vida o muerte. A ver, pongámonos en la piel de una jefa de brigada por un momento. Son las 4 de la tarde, el viento sopla del oeste y su equipo está en una ladera que mira al este, con el fuego subiendo hacia ellos. Según el sistema, ¿qué está pasando por su cabeza? Bueno, a las 4 de la tarde, la ladera este lleva horas en la sombra. Su pico de calor ya pasó. Así que la exposición está en tu contra, lo cual es bueno para vos. Ok. Pero decís que el fuego sube la pendiente, y el viento es del oeste, así que también empuja hacia arriba. Tenés pendiente y viento a favor, pero exposición en contra. Un 2 de 3. Un 2 de 3 clásico. Una carrera secundaria. Es peligrosa, pero no es explosiva. Tu ventana de actuación es decente. ¿Y qué orden daría? Probablemente ordenaría una táctica de anclaje y flanqueo, atacando los lados del avance, aprovechando que el combustible no está en su punto máximo de precalentamiento. Sabes que tienes tiempo antes de que llegue a la cima, que es tu siguiente punto de inflexión. Pero, mira, si esa misma situación se diera en una ladera oeste a la misma hora, Sería un 3 de 3. sería un 3 de 3. La orden sería completamente diferente. Retirada a una zona segura y esperar a que cambien las condiciones. Intentar un ataque directo sería un suicidio. Y las tácticas que elegís pueden jugar con esa ventana, ¿no? Pienso en un ataque aéreo, por ejemplo. Exactamente. Un lanzamiento de agua o retardante desde un avión rara vez apaga una carrera principal. Su objetivo táctico es otro, es comprar tiempo. Ampliar la ventana. Ralentiza el avance del fuego para ampliar la ventana de actuación para que los equipos en tierra tengan más margen para construir una línea de defensa o evacuar. Se trata de manipular las variables para crear una oportunidad. Entonces, si juntamos todo esto, el verdadero poder del sistema no es solo predecir, sino crear un lenguaje común, para que todos, desde el estratega en el puesto de comando hasta el bombero en la línea de fuego, operen bajo la misma lógica. Ese es el objetivo final. Todo culmina en el concepto de capacidad de control. Un frente de fuego no es bueno o malo en términos absolutos. Está dentro o fuera de la capacidad de control de los recursos que tenés en ese momento y lugar. Claro. Para saberlo, necesitas 3 datos: la longitud de la llama, la velocidad de avance y, crucialmente, la capacidad táctica de tu recurso. Claro, no es lo mismo enfrentar llamas de 2 metros con una mochila de agua de 20 litros que con un bulldozer abriendo un cortafuegos de 8 metros de ancho. Precisamente. Un mismo frente puede estar fuera de control para el primero y completamente dentro de control para el segundo. El sistema te obliga a ser honesto sobre tus capacidades reales frente a la fuerza del fuego, que ya mediste con la alineación de fuerzas. Y para que toda esta evaluación fluya de manera eficiente en una emergencia, tiene que haber un protocolo de comunicación. No te puedes poner a filosofar por la radio. Por supuesto. El manual propone un formato de reporte por radio.
Una estructura para transmitir la información de forma breve, ordenada. Es como una checklist mental que se verbaliza. Empezás identificando el tipo de fuego. Luego describís la alineación de fuerzas. Media alineación, 2 de 3 sin exposición. Informás de las carreras principales activas. Anuncias los puntos críticos que se aproximan y a partir de ahí predices las carreras potenciales. Y con eso ya podés definir tu ventana y tu capacidad de control. Exacto. Defines la ventana de actuación y evalúas si el frente está dentro o fuera de tu capacidad de control. Y solo al final, con todo ese diagnóstico sobre la mesa, comunicas lo más importante: los objetivos, estrategias y tácticas. Es un flujo de información que va de la observación a la predicción y de la predicción a la acción. Un plan de batalla completo en 30 segundos de radia. Entonces, lo que es realmente brillante de esto no es que descubriera que el viento o las pendientes son importantes. Eso es obvio. La genialidad es que le dio a los bomberos permiso para ignorar casi todo lo demás. En medio del caos les dijo: olvídense de la humedad relativa exacta o del tipo de pasto. Si ven estas 3 cosas alineadas, corran. Si no, tienen una oportunidad. Es una simplificación radical para tomar decisiones de vida o muerte. Has dado en el clavo. Es una herramienta mental que transforma un fenómeno abrumador en un problema estratégico. Casi una partida de ajedrez contra la naturaleza. Proporciona una lógica y un lenguaje para anticiparse al fuego en lugar de solo reaccionar a él. Es un testimonio de cómo la observación inteligente y la simplificación metódica pueden ser más poderosas que la tecnología más compleja. Y nos deja con una idea interesante para reflexionar. Este sistema está claramente enfocado en la respuesta inmediata, en la táctica durante el incendio. Pero, ¿cómo podría aplicarse esta misma lógica de identificar la alineación de fuerzas y los puntos críticos, no a la lucha contra el fuego, sino a la prevención a largo plazo? Por ejemplo, en la planificación urbana o en la gestión forestal para crear paisajes más resilientes frente al cambio climático. ¿Dónde están los puntos críticos de nuestros territorios que, si se alinean con las variables del futuro, podrían generar desastres a gran escala? Te esperamos en nuestro próximo A Prueba de Fuego.